Hola, soy Nelson y con este video participo en la iniciativa del grupo Power BI de Barcelona de hacer un glosario de funciones DAX. Y les hablaré de la función treatAs. La función treatAs está muy ligada a un concepto fundamental de DAX, que es el linaje de datos. Y les mostraré algunos ejemplos para ilustrar este concepto. Antes, quiero hacer referencia a la fuente que he utilizado para este video, que es una entrada de blog del maestro Alberto Ferrari, de donde he tomado los conceptos y muchos de los ejemplos. El modelo de datos que utilizaré tiene dos tablas: una tabla de hechos con las ventas de internet y una tabla de dimensiones con los productos. Las ventas de internet tienen columnas para la fecha de la venta, el número de orden y el importe de la venta. La tabla de productos, además del nombre del producto, tiene el nombre de la categoría y el nombre de la subcategoría. Ambas tablas están enlazadas por una relación entre ellas. Bien, vamos con el primer ejemplo. En esta query crearemos una tabla con dos columnas: la columna categoría con el listado de las categorías y las columnas ventas en internet. Al ejecutar esta query, los resultados que obtenemos son los esperados: cada una de las categorías y las ventas por categorías. ¿Qué sucede con el modelo DAX al ejecutar esta query? Pues temporalmente se crea una nueva tabla con una columna con nombre categoría, pero además se crea una etiqueta asociada a esa columna donde se indica el origen de los datos, que en este caso es la columna Product Category de la tabla Products. Esto es lo que se llama linaje de datos en DAX, y que DAX hace automáticamente por nosotros, y normalmente no tenemos que preocuparnos de ellos. Bien, continúo con ejemplos. En el siguiente ejemplo voy a ejecutar una query muy similar que la anterior, con la única diferencia que tiene una expresión DAX que concatena el nombre de la categoría con una cadena en blanco. Ejecutaremos la query. ¿Y qué sucede? ¡Ups! El resultado que obtenemos no es el esperado. ¿Qué ha pasado aquí? Pues bien, lo que ha pasado es que al modificar la expresión DAX, ya DAX no es capaz de crear el linaje de datos. O sea, les muestro aquí, en este diagrama, ahora DAX no ha sido capaz de poner la etiqueta con el origen de datos y por tanto no es capaz de seguir la relación y filtrar las ventas en internet por la categoría que le corresponde. Sigamos con un par de ejemplos más. En el siguiente ejemplo también modifico la expresión DAX, en este caso, para convertir a mayúsculas el nombre de la categoría, y vemos que sucede algo similar. La categoría, el nombre de la categoría está en mayúsculas, pero miren, las ventas en internet tampoco. En este caso ha pasado lo mismo. DAX tampoco es capaz de crear el linaje de datos. Otro caso en que ocurre algo similar, de nuevo modifico la expresión DAX. En este caso estoy hallando el mínimo nombre que tiene la categoría, pero en el contexto de la fila. Por tanto, es lo mismo, me va a dar lo mismo que la primera query, pero el nombre va a ser el mismo de la categoría, pero vemos que las ventas en internet no son correctas. Y es por la misma situación. O sea, en esos tres casos que hemos visto, DAX no ha sido capaz de crear el linaje de datos. Y ahí es donde viene a desempeñar su papel la función treatAs.
que aquí les muestro la sintaxis. La función treatAs tiene un parámetro que es la tabla a la que le queremos indicar el linaje de datos. A continuación, por cada columna que tenga esta tabla, tiene que venir un parámetro indicando cuál es la columna origen de los datos para la columna de la tabla. Veamos un ejemplo. Vale, aquí en esta query es similar a las anteriores, con la diferencia de que aquí hemos utilizado treatAs. treatAs como primer parámetro le hemos pasado esta tabla, que es la tabla con la columna categoría, y como segundo parámetro le hemos dicho, bien, el origen de tus datos, el linaje de datos, es la columna product category de la tabla product. Bien, al hacer esto, al aplicar treatAs, ejecutamos la query y vemos cómo ahora funciona bien. O sea, usando treatAs hemos creado nosotros, o le hemos indicado nosotros a DAS cómo crear el linaje de datos. Continuemos con más ejemplos. En este caso, esta query creará una tabla con la columna categoría y con dos filas con los valores accesorio y bicicleta que coinciden con los nombres de dos categorías. Al ejecutar la query, vemos que las ventas totales no están filtradas por categoría, porque aquí tampoco se ha creado el linaje de datos. Para corregirlo, bien, utilizaremos, como es de esperar, la función treatAs. En este caso, tenemos la misma tabla con los mismos valores, la pasamos como primer parámetro a treatAs y como segundo parámetro indicamos la columna product category de la tabla product. Al ejecutar la query, vemos bien que ahora están los valores esperados. O sea, con treatAs, una vez más, le hemos indicado a DAS cuál es el linaje de datos apropiado. Quiero profundizar un poco más sobre este ejemplo. En este caso, a la misma tabla que he creado antes, le he agregado una nueva fila con un valor que no existe en el listado de categorías. Ahora ejecutamos esta query que ya tiene el treatAs. Ejecutamos la query y en el resultado vemos que es el mismo anterior. O sea, no aparece la categoría, no existe. Esto sucede porque treatAs no solo crea la etiqueta indicando cuál es la columna con el origen de datos, sino que además revisa los valores de la columna origen de datos y si hay alguno que en la columna original no machea, lo elimina. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Vamos a ir un poquito más lejos y entonces vamos a modificar este valor que dice accesorio. Vamos a modificarlo y añadirle un espacio. Volvemos a ejecutar la query. ¿Y qué es lo que sucede? Bien, ahora ha desaparecido también accesorio. ¿Por qué? Porque ese macheo, esa comparación es por el nombre completo. O sea, aunque exista un espacio, si existe un espacio ya invalida la comparación y es como si no existiera ese valor en la tabla, en la columna original. Bien, hasta aquí esos ejemplos. Quería hablarle de dos casos de uso. Un caso de uso es este que he llamado relaciones virtuales, porque ocurre que el linaje de datos funciona más o menos como si fuera una relación. Nosotros tenemos nuestras relaciones en el modelo, pero puede suceder que tengamos un modelo
o que no queremos crear una nueva relación, o que tenemos una situación en que si la creamos el modelo, no sé, tendría algún tipo de problemas. Ahí pueden presentarse varias situaciones en que sería útil crear una relación virtual. Y TreatUs es la mejor opción para crear estas relaciones virtuales. Yo los remito a un blog de Marco Russo donde habla de este tema y pone ejemplos, y también los remito a un video de Ruth Pozuelo que, basado en el blog de Marco Russo, también pone ejemplos. Yo quiero enfatizar que estas relaciones virtuales se usarían en el caso en que no se pueda modificar el modelo. Si se puede modificar el modelo, es preferible modificarlo que utilizar las relaciones virtuales. Bien, dicho eso, yo quiero presentarles, para finalizar, otro ejemplo de un caso de uso, que este también lo he tomado del blog de Alberto Ferrari, al que he hecho referencia antes. En este caso, vamos a suponer que queremos mostrar las ventas del primer día por subcategoría. Volvamos aquí al DAX Studio para poner el último ejemplo. Bien, a ver, supongamos que tenemos esta tabla. Una tabla que tiene las subcategorías, las ventas por cada subcategoría, y que tiene el primer día en que se vendió un producto para esa subcategoría. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos una columna que nos dé las ventas este día. Las ventas de esta subcategoría este día, que fue el primer día que se vendió un producto de esa subcategoría. Bien, el primer intento para hacerlo, haremos lo siguiente. O sea, almacenaremos en una variable una tabla que tenga las subcategorías y que tenga la fecha del primer día. O sea, que tenga esta columna y que tenga esta columna. Y a continuación crearemos otra tabla en la que agregaré, en que además, en que tendremos las subcategorías, las ventas para esa subcategoría, y entonces esa fórmula DAX, que lo que hace es un calculate de las ventas por internet filtrada por la tabla que habíamos creado con anterioridad. Al filtrarla por esa tabla, lo que pretendemos es que nos filtre por las subcategorías, pero también por la fecha de la primera venta. Sin embargo, cuando ejecutamos esta query, vemos que no obtenemos el resultado esperado. Las ventas del primer día coinciden con las ventas totales. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque DAX no ha sido capaz de crear el linaje de datos para esta columna. Y por tanto, cuando aplica este filtro para la columna de fecha, no es capaz de seguir la relación, no es capaz de filtrar por la fecha de la orden. Para corregir eso, usaremos TreatUs, que es lo que vemos en esta query. En esta query, el cambio con relación a la anterior es en estas líneas, donde en otra variable guardaremos una nueva tabla que es el resultado de aplicarle TreatUs a la tabla que contiene la subcategoría y el primer día de ventas. A TreatUs, el primer parámetro es la tabla mencionada. El segundo parámetro será
¿Con qué queremos hacer el linaje de datos? Con la primera columna de esa tabla, que es con Product Subcategory. Ahí no haría falta ese linaje de datos. Ya DAX fue capaz de crear ese linaje de datos, pero la función treatAdd requiere que pasemos todos los parámetros en orden. Y por tanto tenemos que pasar obligado. Lo que nos interesa a nosotros es esta columna, que es para decirle a DAX que establezca el linaje de datos entre la fecha del primer día de venta y la columna Order Date de la tabla Internet Sales. De esa forma, cuando el Calculate filtre las ventas por esta tabla, esa tabla, al contener el linaje de datos de la fecha de venta, debe filtrarlo correctamente. Y es lo que vemos al ejecutar la query. Bien, esto es todo lo que quería mostrarles. Espero que les haya sido útil. Yo me despido. Me pueden encontrar en el sitio datasby.com. Muchas gracias.